Tardes, alumnos y alumnas de investigación operativa. Vamos a continuar con el dictado del tema que venimos tratando, que es planificación, programación y control de proyectos. La clase de hoy la vamos a dividir en dos etapas. Una primera parte va a constar, vamos a desarrollar lo que es la ejecución y control de proyectos, y en una segunda parte ya nos vamos a focalizar en el trabajo de integración final de la cátedra. Bueno, con relación a la ejecución y control de proyectos, podemos decir que el control es la última etapa de desarrollo de un proyecto. Su importancia exime de todo comentario, ya que no tiene sentido planear y programar minuciosamente la realización de un plan si luego no se vigila su desarrollo. Hay que tener en cuenta que ni el GAN, ni el CPM, ni ningún otro sistema de planeamiento y programación es de gran utilidad si se ejecuta el diagrama calendario y luego se lo abandona. El CPM es un sistema dinámico que por lo tanto debe ser actualizado en forma periódica, tomando a tiempo las medidas correctivas necesarias y previendo las dificultades que pueden presentarse en el futuro. Vamos a analizar los sistemas de control. Diremos que hay varios sistemas de control. Uno de ellos mide el avance del plan de acuerdo con la certificación mensual que debe estar entre ciertos límites de desarrollo. Otro sistema muy empleado es el siguiente. Si la figura donde se representa un diagrama calendario correspondiente a un determinado proyecto, donde vemos que la flecha y esta línea vertical azul señalan el día de la inspección. Evidentemente acá tenemos un diagrama calendario, acá aparece en línea de continua negra lo planificado, en línea continua verde lo ejecutado, y en línea de trazo aparecen las holguras que corresponden a cada una de las actividades. Bueno, como dijimos, vamos a suponer que se hace una inspección y corresponde a esta línea vertical azul. Fíjense que la tarea 4.5, aquí en línea continua roja, está representando a una tarea crítica. Fíjense que no hay línea de trazos que pongan en evidencia la holgura. Entonces, a medida que se desarrolla el proyecto, se marca sobre cada tarea, por ejemplo, aquí tenemos la tarea 1, 2, con otro color, una línea de trazo, pues una línea continua de otro color, el avance de la misma. Así, la tarea 1, 2, fíjense que tendría que haberse finalizado el día de la inspección. Pero, fíjense que solo se ha realizado o se ha desarrollado la tarea hasta el punto A. Entonces, en ese sentido, fíjense que hay un atraso, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta tarea. Pero ese atraso, vemos acá que si esto es una unidad de tiempo de un día, esto sería de un día de A, la línea azul. Este atraso no incide en la finalización del plan, debido al margen que le permite terminarla como máximo
en el punto B, que sería es decir, con un desarrollo hasta un poquito más allá del día, del quinto día. Entonces, fíjense aquí, se denota al día de la inspección, el estado de situación es que la tarea 2 tendría que haberse, perdón, la tarea 1-2 tendría que haberse finalizado, evidentemente hay un atraso, esto es lo que se ha ejecutado, está en verde, prácticamente un atraso de un día, pero, como les dije, ese atraso no va a influir en la conclusión del plan total, porque evidentemente tiene esta actividad 1-2, tiene un margen que podía incluso iniciarse a mediados del tercer día y haberse concluido a mediados del sexto día. Aquí también vemos la tarea 2.3. Fíjense aquí, al día de la inspección, se registra un adelanto. Un adelanto. Es decir, hasta el día de la inspección se tendría que haber ejecutado una continua oscura hasta el día de la inspección, pero bueno, evidentemente hay un adelanto en la ejecución de esta obra. Se llegó hasta el punto C. La tarea 4.5, por ejemplo, que dijimos que es crítica, está atrasada. Fíjense que tendría que haberse ejecutado todo lo que corresponde al lapso de tiempo entre el punto D y E, y evidentemente no aparece ningún trazo en verde que nos indica que esa actividad se ha estado desarrollando. Así que ese atraso tiene otro concepto, un concepto muy distinto a las tareas que tienen cierta holgura, como la 1.2 y la 2.3. Esta tarea, al ser crítica, evidentemente, un retraso en ella va a impactar en un retraso del proyecto. Ese proyecto al día de la inspección ya estaría trazado en un periodo de tiempo equivalente al que ha transcurrido entre el punto D y el punto E. Por otro lado, si bien todavía no se pudo comenzar la tarea 4.9, fíjense que el día de la inspección es anterior, hay que tener presente que debe iniciarse a los pocos días, o a un instante de tiempo muy cercano. Sobre todo teniendo en cuenta que su margen, fíjense que es muy pequeña. Tiene un margen total muy pequeño. Bueno, entonces, en conclusión, definido el día de la inspección, bueno, lo que hay que verificar o hay que tener en cuenta qué es lo que se había planificado realizar en líneas continuas negras y qué es lo que realmente se ejecutó en líneas continuas doradas. Aquí vemos que acá hay un atraso, acá hay un adelanto y acá evidentemente hay un atraso y con un impacto en la duración total del proyecto, porque esto se trata de una tarea crítica. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de nuestra legislación. Vamos a analizar la Ley Nacional de Obras Públicas, la número 13.064 y sus modificatorias. Fue sancionada el 6 de octubre del año 1947. En su capítulo primero, se refiere de las obras públicas en general. En su artículo primero,
dice lo siguiente: considérase obra pública nacional toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente. Eso es lo que establece el artículo primero. El capítulo 8 habla de la rescisión del contrato. Y entonces vamos a ver qué grado de importancia tiene todo lo que venimos viendo en este tema en la ejecución y el control de las obras. En el artículo 50, la Administración Nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato en los siguientes casos. Entonces, este artículo habla de, en la toma de decisiones de la Administración, para rescindir un contrato, y se dan los siguientes casos. Por ejemplo, cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la Administración no puedan terminarse en los plazos estipulados. Así que eso es un causal de la rescisión del contrato. Evidentemente esta herramienta que estamos analizando nosotros nos permite salvar todo este tipo de situaciones. Otro caso de rescisión es cuando el contratista se excede del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras. Es decir, el compromiso de comenzar una determinada fecha, bueno, empiezan a aparecer a partir de allí atrasos en el inicio de la obra. Bueno, esto también es causal de rescisión del contrato. Otro aspecto de rescisión es cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de 8 días entre ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes. Entonces, evidentemente que el control de la marcha de la ejecución de los trabajos conforme a lo planificado es sumamente importante, porque puede llegar a la rescisión del contrato con todas las consecuencias que ello tiene en los antecedentes de la empresa y obviamente para poder competir en otro tipo de licitaciones, ya que el registro de proveedores de obra pública o de la construcción, en los antecedentes esto va a estar explicitado, y evidentemente a la hora de competir con relación al grado de cumplimiento que puede tener una empresa, evidentemente no es un buen antecedente que haya demorado o haya estado en curso en el artículo 50. Toda obra pública tiene una documentación, es decir, por lo general, ya vamos a ver más en detalle, se habla del pliego. Entonces veamos lo que es el objeto del pliego. La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio, reparticiones centralizadas o descentralizadas, se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en el pliego de bases y condiciones generales, el que se completará en cada caso con el pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de especificaciones técnicas para los trabajos que se licitan. Así que te aparecen aquí tres tipos de pliego: uno del pliego de bases y condiciones generales, otro el pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de especificaciones técnicas. En la obra también aparecen instrumentos contractuales y documentación accesoria. ¿Qué es eso? Serán documentos integrantes del contrato, el pliego de bases y condiciones generales,
el pliego de base y condiciones particulares, los planos y planillas del concurso, las especificaciones técnicas, las aclaraciones, normas e instrumentos complementarias de los documentos de licitación que la repartición hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea requerimiento de estos o por espontánea decisión. Otro instrumento conductor y documentación accesoria lo constituye el presupuesto oficial de la obra, cuando así corresponde en razón del sistema de contratación, como así también la oferta y el propio acto de adjudicación de la obra. Entonces, todos estos ítems son o constituyen lo que son los instrumentos contractuales y la documentación accesoria de la obra. También se considerará documentación accesoria que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación: la orden de comienzo de los trabajos, el acta de iniciación, el plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por la repartición, las órdenes de servicio que por escrito impartan inspección, los planos complementarios que la repartición entrega al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por este que fueran aprobados por aquella, los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente. Entonces, ven ustedes aquí, aparecen ya algunos elementos que están muy familiarizados con el desarrollo de este tema. Por ejemplo, la orden de comienzo de los trabajos, el plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por la repartición. Cuando se produce esta compulsa, esta llamada licitación, evidentemente, por lo general, hay que presentar dos sobres, el sobre número 1 y el sobre número 2. El sobre número 1, de una presentación, deberá contener los documentos que se detallan seguidamente. Y esto es a título de ejemplo. Debe contener el plan de trabajos y curva de inversión porcentual, que es lo que vimos anteriormente, la clase anterior. El plan de trabajo deberá referirse a la totalidad de los ítems, digamos, actividades, consignados en el presupuesto oficial, discriminado uno a uno. El plan de trabajo será desarrollado por ítem, pudiendo agregarse para su mejor comprensión, si se estima necesario, un plan por sector de obra, y el plan de trabajo será acompañado por la correspondiente curva de inversiones porcentuales sin valorizar. Queda expresamente aclarado que si el plan presentado no resulta coherente con los métodos constructivos propuestos, con el plazo de ejecución de la obra y con el tipo y cantidad de equipo que el oferente propone emplear, la comisión de evaluación podrá, sin más trámite, rechazar la oferta. Y esto es un aspecto también sumamente importante a la hora de hacer la programación de la obra, porque aquí está hablando del plan de trabajos y la coherencia que hay entre él con los métodos empleados para la construcción, con el plazo de ejecución de la obra, que básicamente está refiriéndose a definir específicamente el tiempo de duración de cada actividad. Y con el tipo y cantidad de equipos que se propongan para desarrollar los trabajos. Entonces, evidentemente, el tipo y cantidad de equipos uno de los aspectos en los cuales va a influir es a partir de su rendimiento en la duración de la actividad. Y esto evidentemente va a impactar, como ya vimos nosotros cuando determinamos cuál es la duración total del proyecto, va a impactar directamente en ese aspecto. Entonces, seguramente de tener una mala elección o un mal cálculo, evidentemente, esto va a motivar el retraso de
de la obra o que la obra no se entregue en tiempo y forma, lo que ya está motivando algunos aspectos de multas que ya vamos a ver, o bien de rescisión del contrato. Entonces es sumamente importante que el plan presentado resulte coherente con los métodos constructivos, el tiempo de duración de las actividades, evidentemente vinculado con la tecnología que utilicemos para el desarrollo de esas actividades. Bien, eso en cuanto al sobre número 1. El sobre número 2 se refiere a una propuesta económica. En él deberán estar los documentos que se detallan a continuación debidamente firmada en todas sus hojas. Tiene que estar el plan de trabajo e inversiones por camino crítico, según la siguiente metodología, que es lo que nosotros hemos desarrollado en clases anteriores. Tiene que haber una red de precedencias con clara indicación de tareas o eventos ajenos al contrato que tienen injerencia en el normal desarrollo de los trabajos, la duración de cada tarea, el procesamiento con indicación en el camino crítico del plazo de la obra y de los tiempos flotantes, libre y total de las tareas que nos tienen en este camino, los diagramas de barras con indicación de la ubicación de cada tarea dentro del periodo comprendido por las fechas tempranas y tardías que surgen del diagrama calendario. Estamos hablando de toda la ejecución de diagramas que desarrollamos a partir de la red de actividades y también del análisis de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas tempranas y tardías, en función de las cuales se construirá la curva de certificaciones máximas y mínimas. Es decir, vamos a ir a tener también la presentación de la curva de inversiones en tiempo, en fecha temprana y en fecha tardía. También el procesamiento del camino crítico se realizará usando métodos de reconocida confiabilidad. También se remarca la necesidad de presentar la ejecución física mensual expresada en porcentajes parciales y totales o acumulados, la cantidad de jornales mensuales a emplear, el tipo y cantidad de equipo a emplear en cada mes de ejecución de los trabajos, y la curva de inversión mensual propuesta, consignando valores parciales y acumulados. Toda documentación del sobre 2 deberá ser entregada además en soporte magnético en formato Excel. La no presentación del sobre 2, propuesta económica, en el acto de apertura será causa del rechazo de la oferta en el mismo acto. Fíjense que la no presentación del sobre 1 puede motivar que tenga una presentación posterior, pero el sobre 2, que es la propuesta económica, donde se detallan todos los aspectos que comentamos, la red de precedencias, la duración de cada tarea, camino crítico, el diagrama calendario, con todas las holguras, ya sea de fechas tempranas, tardías, tiene que estar en este sobre 2, si no, movemos directamente el causal de rechazo de la oferta. Es decir, la empresa no va a poder competir con los demás en la licitación. Para que ustedes vean la importancia que se le da a lo que es la planificación y la programación y el control de la propuesta del proyecto.
En cuanto a la iniciación de las obras y el plan de trabajo, esos requisitos, entonces diremos que con referencia al artículo 19 de un determinado pliego de bases y condiciones generales, PBCG, pliego de bases y condiciones generales, el contratista queda obligado a dar inicio efectivo de los trabajos dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha del acta de replanteo. Es decir, una vez que la empresa ganó la licitación o se le ha adjudicado la obra, evidentemente va al campo y, bueno, hace un replanteo de la obra. Es decir, la traza, etcétera, etcétera. Una vez hecho este replanteo, la empresa tiene 5 días hábiles para dar inicio efectivo al trabajo. Si no, evidentemente, ahí ya incurre en una penalización. Por otra parte, en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de replanteo, el contratista deberá presentar a consideración del comitente el plan de trabajos ya ajustado a la fecha de iniciación del trabajo. Entonces, hay el replanteo, hay un compromiso de empezar los trabajos en tiempo y forma, y todo lo que se ha confeccionado ya hay que adecuarlo a esta fecha de iniciación, porque la empresa cuando hace la propuesta, no sabe cuánto va a durar el proceso de selección de la empresa que va a ser adjudicataria de la obra. Y entonces, pueden pasar meses, semanas. Entonces, una vez que se define esta situación, que ya se adjudica la obra, ahí sí hay que hacer una nueva presentación del plan de trabajos. Ya ese plan de trabajo está ajustado a la fecha de inicio. Si empezó el 1 de enero en determinado año, evidentemente la actividad A dura 10 días, evidentemente va a decir que termina el 10 de enero de ese determinado año. Es decir, hay fechas, no duración de actividad. Hay compromisos. Con relación a los permisos previos, el contratista deberá iniciar los trámites de permisos a que se refiere el presente artículo con una antelación que asegure contar con dicha autorización en el momento de la iniciación del trabajo respectivo, según la fecha programada para el mismo en el plan de trabajo aprobado. Entonces, evidentemente, nuestro plan de actividades tiene que una determinada actividad va a iniciar tal día, pero para eso necesito un determinado permiso. Por ejemplo, hay que hacer limpieza de un terreno donde aparecen algunas especies protegidas. Evidentemente, la empresa no puede ir a iniciar los trabajos si no tiene previa autorización de cómo va a proceder con esa especie protegida y qué criterio de mitigación va a usar por esas especies protegidas que evidentemente van a ser deterioradas. Entonces, esa autorización evidentemente lleva un tiempo. Entonces, lo que se pide es que esa actividad que no tiene certeza esté concluida al momento de dar inicio a la actividad que está planificada en el plan de trabajo. De lo contrario, si no está este permiso previo no está otorgado, evidentemente esa actividad no va a poder llevarse adelante. En cuanto a la instalación del obrador, por ejemplo, dentro del plan de trabajos, el oferente deberá indicar la instalación del obrador, es decir, indicará que hay una actividad que dice instalación del obrador que empieza tal día y termina tal día. Entonces, eso también se especifica como una actividad y también muy importante, porque sin la instalación del obrador, evidentemente, hay muchos aspectos logísticos y legales que no son consistentes.
Entonces, en el propio plan de trabajo aparece esta actividad de interacción del operador. Entonces, también aparecen las partes de trabajo y el control de la marcha de los mismos. Con relación a las partes de trabajo, diremos que diariamente el contratista presentará un parte donde conste la cantidad de personal y equipo afectado por cuadrilla en cada frente de trabajo, discriminado por tareas. Digamos que cada frente de trabajo, una misma obra, se puede dividir en distintos frentes de trabajo. Para cada uno de ellos, el contratista tiene que presentar un parte donde conte la cantidad de personal, es decir, los recursos, en este caso personal y equipo, afectados por cada uno de estos frentes de trabajo. Con frecuencia mensual, el contratista elevará a la inspección, en la fecha que ésta determine, un parte de los trabajos ejecutados en ese periodo, con una descripción precisa de las obras construidas, movimiento de equipos y personal y cualquier otro elemento o información que hagan al contralor y vigilancia de los trabajos, como así también a las certificaciones de trabajo, que ya vamos a ver qué concepto. Entonces, fíjense cómo se va haciendo el control de la marcha de los trabajos a través de partes diarios y también partes, pueden ser quincenales, mensuales. Eso queda a criterio, por lo general, de la inspección. ¿Por qué? Porque hay que seguir un seguimiento estricto de la ejecución de los trabajos. En cuanto al control sobre la marcha de los trabajos, el contratista estará obligado a presentar dentro de los 7 días hábiles determinados cada bimestre una memoria de la marcha de los trabajos. Esta obligación la deberá cumplir en todos los casos, aun cuando la obra no hubiera abarcado todo el bimestre. Si existiera atraso con respecto al plan de trabajo en vigencia, deberá indicar claramente las causas, señalando aquellas que estime justificadas, por ejemplo, cuestiones climáticas o medidas de fuerza, a los efectos de la aprobación del plan de trabajo modificado, porque si hay un atraso o algún aspecto de ese tipo, evidentemente tiene que presentarse un nuevo plan de trabajo adecuado a la circunstancia, el cual también debe ser aprobado como se aprobó inicialmente. En cuanto a los gastos improductivos, diremos que son aquellos que demandan el mantenimiento de equipos y planteles, gastos de administración, conservación del obrador, distintos tipos de intereses por fianzas, fondos de reparo, etc. En cuanto a las multas, ahora diremos cómo impacta, es decir, en el contexto, el atraso o el incumplimiento de los plazos. Entonces, vamos a hablar un poco de las multas. Y, por ejemplo, se pueden aplicar cuando hay demora en la iniciación de los trabajos. Por ejemplo, si el contratista no iniciara los trabajos a partir de los 5 días hábiles de la fecha del acta de replanteo inicial, de acuerdo en lo determinado en el artículo 33, iniciación de las obras del plan de trabajo, de las presentes especificaciones, incurrirá en una multa equivalente al 1 por 10.000 del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras. Fíjense la magnitud de estas multas. Supongamos que tenemos una obra
de 100 millones de dólares, entonces el 1 por 1000 sería, de ese monto sería la multa a aplicar por día de mora en la iniciación de los trabajos. Entonces, es sumamente importante tener el control estricto de la marcha de la ejecución de todas las tareas. Otro tipo de multa es por demora en la ejecución de los trabajos. El incumplimiento del plan de trabajos y o del plazo contractual, que incluye la total y correcta terminación de los trabajos, dará lugar a la aplicación automática de multas. Cuando el monto total de certificación de un determinado mes no alcance al 80% del plan de trabajo de inversiones aprobado para esta fecha, el comitente aplicará la multa correspondiente a partir del primer certificado que acuse el déficit de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si había previsto hacer una determinada actividad o conjunto de actividades en un determinado periodo de tiempo, digamos un mes, y si la ejecución de estos trabajos no alcanza el 80% de lo comprometido o de lo planificado, bueno, entonces aquí aparece el tipo de multa por demora en la ejecución de los trabajos. Y eso se lo aplica al cobro o a la certificación de la obra. Evidentemente, lo que vemos que hay es un plan de trabajo, es decir, lo que se planifica y lo que realmente se ejecuta. Es decir, lo correcto es lo que se ejecuta, es lo planificado. De lo contrario, si lo ejecutado es menor a lo planificado, ahí todo está sujeto a multas y bueno, y a otro tipo de medidas para corregir estos desfasajes que hay que tomar desde el punto de vista técnico y con las herramientas de trabajo que hemos desarrollado durante este tema. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los criterios de medición, certificación y pago de los trabajos que se hacen a través de certificados. Entonces, no se computarán las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han sido previamente autorizadas por la repartición y comunicadas por intermedio de la inspección. Es decir, una vez que definimos un tipo de actividad, evidentemente, si hay un cambio de este tipo, evidentemente para su desarrollo van a tener que ser autorizadas por la repartición y fehacientemente comunicadas. Los gastos en concepto de jornales de los ayudantes, útiles, instrumentos que sea necesario emplear en las mediciones, es decir, queremos ver, bueno, se ha hecho, supongo, un tendido eléctrico, evidentemente eso hay que medirlo. Para hacer esa medición va a haber instrumental, personal, ese personal, habrá un supervisor, ayudante, etc. Esos valores serán por cuenta exclusiva de la contratista, es decir, la empresa que está ejecutando las tareas. Y se considerarán incluidos ya en los precios unitarios de los ítems respectivos de cada una de las actividades. ¿Cuánto es el precio unitario para desarrollar una actividad? Si estamos haciendo una actividad de tendido eléctrico, eso tiene un costo unitario, es decir, por metro, por kilómetro, por lo que fuere. Entonces,
en esos costos ya están definidos estos gastos en concepto de jornales de los ayudantes, etc. En cuanto al pago de los trabajos contratados, se hará mediante la presentación de certificados mensuales por obra realizada, por obra ejecutada, aprobados por la inspección y visados por el comité, aplicando los precios unitarios del contrato. Entonces, vemos aquí que hay factores, es decir, una vez que está en un determinado mes de la obra, es decir, el primero, por lo general, el primer día del mes siguiente, se citan en el lugar de los trabajos, donde se desarrollan los trabajos, al jefe o representante técnico de la obra y el jefe de inspección, el que controla la marcha de los trabajos. Entonces, entre ellos dos, lo que hacen es hacer una verificación de todo el trabajo que se han ejecutado durante ese mes. Estamos al primero de un determinado mes, entonces se están verificando todas las tareas que se han ejecutado conforme a lo planificado. Entonces, evidentemente, si se han ejecutado 20 actividades, evidentemente hay que evaluar cada una de ellas y evidentemente hay que ver cuál es el grado de avance que hubo en ese mes. Puede ser expresado en porcentaje. En definitiva, para que una actividad tiene tal vez un costo unitario, y bueno, se puede definir perfectamente bien ese conjunto de actividades a qué porcentaje de avance de la obra corresponde, y esto evidentemente, ese porcentaje directamente está vinculado al costo total de la obra, y se sabe perfectamente cuál es el monto que hay que desembolsar por ese tipo de trabajo durante ese mes. Bien, esa documentación tiene que estar firmada tanto por el representante técnico de la obra, que el actor por parte de la empresa, y el otro es la inspección, el jefe de inspección, que es el sector que contrata estos trabajos, que hace el control. Por otro lado, los certificados constituirán en todos los casos documentos provisorios, sujetos a reajustes posteriores, hasta tanto se produzca la recepción provisoria de la obra. Estos certificados son siempre provisorios. Ya cuando se produce la recepción provisoria de la obra, es decir, bueno, acá está la obra terminada, la empresa constructora entrega la obra en que la contrató, entonces ahí podemos decir que ya los certificados pueden ser ya definitivos. Acuérdense que siempre los certificados están atados al plan de trabajo y la cantidad de horas que se ejecutó en el determinado periodo. Pero es sumamente importante llevar en forma estricta el avance del trabajo a través de una herramienta como, por ejemplo, el diagrama calendario, y a través, obviamente, de una planilla Excel hecha a medida de la obra, o bien un determinado software. Los trabajos realizados serán certificados mediante una planilla a denominar obra ejecutada. Dichas planillas incluirán el volumen total de la obra realizada según el acta de medición respectiva que se hace mensualmente, como le dije recientemente. La composición de los certificados de obra ejecutada y certificado de resumen respectivo será determinada por la inspección.
La inspección entregará al contratista el diseño de las planillas de certificación dentro de los 5 días corridos de iniciadas las obras, a los fines de su implementación mediante planilla de cálculo electrónico. Entonces, evidentemente, la inspección, si quien controla los trabajos, le entrega al contratista, a la empresa que está ejecutando el trabajo, el formato de las planillas en las cuales quiere llevar el control del avance del proyecto. Bueno, se le entrega con la antelación suficiente porque en el primer mes ya tiene que tener esa herramienta activa, digamos, en línea. Ya se le manifiesta cuál es el ordenamiento tabular que quiere, qué es lo que necesita, para que obviamente la empresa adecue el software o la planilla de cálculo electrónica a ese formato, que es con lo cual se hará el seguimiento de las tareas. Y dentro de los 15 días corridos de iniciadas las obras, el contratista someterá a aprobación de la inspección el programa respectivo. Es decir, en 15 días, dentro de los 30 días, en 15 días ya eso tiene que estar aprobado porque ya hay que ir asentando en esa planilla de cálculo todas las actividades que se van desarrollando, para obviamente al final del mes tener un balance de lo que se ha ejecutado por ítem y en forma global, ya sea en forma parcial o acumulada. Bueno, así sí se puede elaborar el certificado mensual. Diremos que a los fines de la certificación mensual, dentro del primer día hábil del mes siguiente, el representante técnico conjuntamente con la inspección procederá a la medición de las obras realizadas en el mes. El contratista confeccionará los certificados de obra ejecutada, aplicando los precios unitarios contractuales al cómputo resultante de la medición mensual, y los presentará a la inspección en 5 copias dentro del día hábil siguiente al de la medición. Fíjense que todo es muy dinámico y rápido. La inspección aprobará u observará los certificados dentro de los 5 días hábiles siguientes al de su recepción. De ser observado, el contratista deberá rehacerlo dentro del día hábil siguiente al de la notificación respectiva. De ser aprobados, la inspección citará al representante técnico para firmar los certificados. Imagínense, entonces, todos los primeros, el certificado, todo este trámite de elaborar esta certificación mensual necesita tener una herramienta sumamente dinámica para poder evaluar hasta el día anterior, del mes anterior, todos los tareas ejecutadas. Y la tarea ejecutada, evidentemente, tiene un cómputo métrico, tiene costos unitarios, etcétera, etcétera, que evidentemente hay que resolver rápidamente. Eso lo tiene que hacer seguramente una planilla electrónica o un software adecuado para el seguimiento de la obra. Bien. Bueno, con esto hemos, digamos, ilustrado rápidamente de qué consiste el control de un proyecto. Hemos visto lo que fue la planificación, que habíamos visto que era solamente un orden lógico de actividades, luego la programación de actividades, donde asignamos recursos de actividad, y luego el control de las actividades que finalizan en el cumplimiento del objetivo del proyecto. Y con toda una serie de herramientas
aquí para ya más puntuales para poder tener una idea a manera introductoria de lo que consiste el control del proyecto, es el seguimiento y control del proyecto. Evidentemente, esto no se puede llevar adelante si no se cuenta con una herramienta como la que hemos analizado o que nos brindó este tema de planificación, promoción y control del proyecto. Y sobre todo, básicamente a todas las herramientas que hacen no solamente la planificación, a definir un diagrama de actividades, sino a la asignación o la optimización de la asignación de recursos, sino también a lo que es todo lo que es acortamiento de proyectos, curva de inversiones, etcétera, etcétera. Bien, bueno, hasta aquí diremos que hemos por concluido este tema y a continuación vamos a ver algunos aspectos con relación al trabajo integrador final. Néstor, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, yo diría que mientras vemos las preguntas que hay con relación al tema, pasemos a hacer el control correspondiente. Sí, mientras tienen algunas preguntas, por favor pueden cargar la asistencia en el chat a través del cargando el apellido y nombre, número de libreta y carrera, por favor, en 5 minutos. Gracias.
Recording stopped. Listo, con la asistencia. Gracias. Bueno, gracias, Néstor.